Cuando YouTube comenzó por primera vez, la gente estaba feliz simplemente de poder publicar sus videos en línea de forma gratuita. Pero luego YouTube comenzó a compartir los ingresos publicitarios con los creadores. Y las empresas comenzaron a pagar a los creadores para promocionar sus productos. De repente, ser youtuber se convirtió en un trabajo real. Innumerables estudios han encontrado que convertirse en youtuber es el trabajo más deseado del mundo. No astronauta, doctor, maestro. No, el 75% de los niños quieren convertirse en youtubers. Y cuando los medios de comunicación hablan de esto, normalmente lo hacen de manera despectiva, puedes sentir que piensan, estos niños necesitan conseguir trabajos reales. Y eso se debe a que influencer se ha convertido en una palabra un poco sucia. Para muchas personas, un influencer representa a narcisistas sin talento que se filman a sí mismos para las redes sociales, falsifican sus vidas para verse mucho mejor que en la realidad, y reciben un pago ridículamente alto por promocionar productos de empresas. Y en algunos casos puede haber algo de verdad en eso. Pero un influencer puede significar muchas cosas. Muchos influencers en las redes sociales son personas creativas e increíblemente talentosas. Porque la definición más simple de un influencer es simplemente una persona con la capacidad de influir en posibles compradores de un producto o servicio. En realidad no es un concepto nuevo, siempre hemos tenido celebridades que hacen eso. La diferencia ahora es que cualquier persona con un teléfono smart y una cuenta de redes sociales tiene el potencial de construir una audiencia e influir en la gente. Es accesible para todos. Lo que significa que más personas que nunca están ganando dinero a partir de sus pasiones e intereses, ya sea que se trate de juegos, música, arte, cocina, costura, cualquier cosa. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. La forma antigua de monetizar una audiencia en las redes sociales era que ganabas dinero anunciando otros negocios. Si eres un creador, entonces la compañía X llega y te paga por promocionar su producto en tu contenido. Pero ahora, los creadores de contenido están comenzando a darse cuenta de que, bueno, ¿qué pasa si creo mi propio negocio y lo anuncio en su lugar? Uno de los ejemplos más famosos es el lanzamiento de una cadena de hamburguesas de MrBeast, que actualmente tiene más de 1000 cocinas en varios países diferentes. MrBeast podría haberse asociado simplemente con McDonald's o Burger King y haber recibido una tarifa de patrocinio única por promocionar la marca de otra persona. Pero en su lugar, ahora se queda con el 100% de todas las ganancias futuras para sí mismo. De por vida. Y al mismo tiempo, está haciendo crecer una empresa en la que tiene participación accionaria, que podría vender más adelante si quisiera. Otro ejemplo es que Emma Chamberlain y Graham Stephan lanzaron sus propias marcas de café. Ahora, a primera vista, esto puede parecer simplemente como un merchandising de otro nivel. Pero no lo es. Estos son negocios independientes separados que simplemente están siendo lanzados aprovechando su atención en las redes sociales. Piénsalo. Uno de los mayores problemas de un nuevo negocio normal es que no tiene el reconocimiento ni el poder de marca para competir. Si empezaras tu propia marca de café ahora mismo, pero no tuvieras una audiencia a la que promocionarla, tendrías que gastar cantidades ridículas de dinero en marketing solo para que alguien la escuchara por primera vez. ¿Y por qué le importaría a alguien esta nueva marca aleatoria de todos modos? Pero si un youtuber comienza un negocio, ya tiene una marca establecida que la gente ama y ya tiene una audiencia leal a la que puede promocionar sus productos y servicios, por lo que pueden obtener un flujo de clientes desde el primer día. Por supuesto, esto va mucho más allá de la comida y la bebida. Veremos a los youtubers de juegos creando sus propias empresas de juegos. Veremos a los youtubers de tecnología creando sus propias empresas de tecnología. Y para canales como yo en el sector empresarial con muchos empresarios observando, creo que una empresa de software de negocio a negocio sería una opción increíble. Las posibilidades son realmente infinitas. Pero, espera un minuto. Sé lo que podrías estar pensando. Tío, los youtubers pueden ser buenos haciendo videos, pero eso no significa que puedan construir un negocio. Y tienes razón. Pero no necesitan hacerlo ellos mismos. Solo necesitan asociaciones estratégicas con alguien que pueda hacerlo. ¿Crees que MrBeast sabía cómo configurar una cadena de hamburguesas por sí solo?
No, contrató a un gerente de negocios para hacer este tipo de acuerdos, y se asociaron con una empresa que ayudó a configurar y administrar MrBeast Burger. Así que no estoy sugiriendo que los youtubers descubran todo esto por sí mismos. Sugiero que se asocien con alguien o alguna compañía para crear un producto o servicio juntos. Alguien más puede encargarse de gran parte de la logística y el youtuber puede enfocarse en la marca y el marketing. Por ejemplo, el youtuber podría mostrar el detrás de cámaras de la gestión de este nuevo negocio e incorporar los productos en su contenido para conectar aún más a su audiencia con esta nueva marca. Y debido a que los youtubers conocen bien a su audiencia y tienen una relación con ellos, pueden pensar en qué productos y servicios serán mejores para sus fanáticos. Como con MrBeast Burger, los productos llevan el nombre de las personas en el canal. Entonces, es mucho más divertido para los fans y realmente te hace sentir más conectado a la marca MrBeast en general. Y, no solo compras de ellos una vez, probablemente sigues regresando una y otra vez como cliente habitual, lo que significa que interactúas regularmente con la marca en el mundo físico, no solo en el digital. Entonces, aquí está la simple verdad. Si estás creando contenido tú mismo o planeas hacerlo, no te pienses solo como un influencer o creador de videos. Empieza a pensar en ti mismo como un emprendedor, y se abrirá un mundo completamente nuevo de posibilidades. La diferencia crucial es que, en lugar de hacer una promoción única para promover la marca de alguien más, puedes estar construyendo tu propio negocio en el que tienes participación accionaria. Por lo tanto, puede ser mucho más rentable para ti, y mucho mejor para tus fans también. Ok, es hora de hacer algunos cálculos para demostrar esto. Digamos que creas un producto que cuesta $5 cada uno cuando los produces en grandes cantidades. Lo vendes por $20 cada uno. Entonces, $15 de ganancia por cada artículo vendido. Si tuvieras 1 millón de suscriptores y solo el 2% de tu audiencia lo compra, esos son 20.000 personas, lo que equivale a una ganancia de $300.000. Ahora supongamos que el producto es una suscripción recurrente que la gente paga una vez al mes. Felicidades, ahora tienes un negocio multimillonario en tus manos. Por supuesto, esto también puede funcionar con canales mucho más pequeños, porque la parte loca es que no solo la audiencia del youtuber puede comprar el producto o servicio. Las ganancias pueden reinvertirse en otros marketing para llegar a una audiencia completamente nueva, y si es un buen producto o servicio, la gente también lo contará a sus amigos. Entonces, este nuevo negocio eventualmente puede ser completamente independiente del creador. Por ejemplo, nunca tienes que haber visto un vídeo de MrBeast para comprar una hamburguesa de MrBeast. Si tu amigo estaba pidiendo una, probablemente tú también lo harías. Es un negocio independiente por derecho propio. Ahora, incluso si te asocias con una empresa para ayudarte a lanzar tus propios productos y servicios, obviamente no estoy diciendo que esto sea fácil. Pero sí estoy diciendo que definitivamente habrá muchas más empresas de etiqueta privada buscando hacer empresas conjuntas con creadores. Porque la atención es la moneda que más importa. Si tienes personas viéndote y consumiendo tu contenido, puedes ganar mucho dinero. Es así de simple. Pero mientras que antes esa atención llevaba a acuerdos de marca y patrocinios para otras empresas, ahora esa atención está llevando a nuevas empresas propiedad de los creadores. Por ejemplo, a la gente le encanta odiar a las Kardashians, a los hermanos Paul, pero les guste o no, son muy ricos porque son maestros de la atención. Y luego dirigen esa atención hacia otros lugares, ya sea vendiendo productos de belleza caros o pay-per-view de boxeo. Si tienes la atención sobre ti, entonces se trata solo de dónde la diriges. Y si puedes encontrar el producto o servicio adecuado para la audiencia correcta, ahí es donde está el gran dinero. Honestamente, creo que ni siquiera estamos en las etapas iniciales de los creadores construyendo negocios. Pero hay una pieza final en este rompecabezas. Notarás que he mencionado específicamente a youtubers muchas veces. ¿Qué pasa con los TikTokers o las estrellas de Instagram? Sí, es verdad que estos conceptos se aplican a cualquier persona con una audiencia y atención, pero siento fuertemente que YouTube tiene muchas ventajas. En primer lugar, los videos pueden ser de contenido evergreen en YouTube. Una vez que construyas tu biblioteca de contenido, el algoritmo puede seguir promocionándolos indefinidamente.
Así que si promocionas tu propio producto o servicio dentro de un vídeo, puedes obtener nuevas ventas de vídeos que hiciste meses o incluso años atrás. Y es por eso que el contenido perdurable en YouTube es tan crucial, porque significa que no te quedas atascado en la rueda de hámster de las redes sociales de tener que publicar constantemente nuevo contenido. En resumen, si tienes una audiencia que te sigue y te presta atención, puedes ganar mucho dinero. Ahora, en lugar de simplemente hacer acuerdos con marcas y patrocinios, los creadores de contenido están creando sus propias empresas para aprovechar su audiencia y atención. YouTube tiene ventajas únicas en este sentido, ya que el contenido de vídeo puede ser perdurable y seguir promoviéndose por el algoritmo de la plataforma durante años, lo que significa que incluso contenido antiguo puede seguir generando ventas para productos o servicios promovidos en él. Además, los vídeos más largos permiten una conexión más profunda con la audiencia, lo que aumenta la confianza y la disposición a comprar de los espectadores. En general, el auge de la economía creadora está apenas comenzando, y YouTube es una plataforma especialmente útil para construir y hacer crecer una empresa basada en la atención de la audiencia. Y una vez que hayas construido una audiencia, crea tus propios productos y servicios. Espero que este vídeo haya sido útil para ti y si llegas a ser un multimillonario de YouTube, no te olvides de quién te dio toda esta información. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.